Y bueno amigos, y aquí vamos en el último día de esta gran misión. Solo que lastimosamente por cómo ha estado esto de las lluvias, entonces casi no se ha podido avanzar en subir café. De hecho, todavía hay aproximadamente entre 2600 pilones de café para ir a sembrar. Entonces todavía están ahí abajo. Y ahorita les voy a mostrar parte de cómo está la calle para poder subir. Ya hasta este punto tenemos como aproximadamente unos 15 minutos de haber empezado la caminata. No vamos ni a la mitad, vamos empezando un cuarto de lo que nos falta y pues les voy a ir documentando ahí más adelante. Mis amigos, seguimos aquí. Y bueno, y aquí podemos ver parte de cómo está la calle, miren, con unos hoyos grandes. Ya pues, como les había comentado anteriormente, tenemos ya 15 minutos de ir caminando y pues allá donde se dejó el vehículo empiezan los grandes hoyos para poder subir. Entonces ya aquí nos toca venirnos a pie. Si vieron al principio del video, por aquí estaba luchando tanto el pickup grande para poder subir, miren. Y es así como ha quedado ya después de las lluvias, las cuales pues han lavado la calle. Aquí nos dice qué tan fuerte fue la lluvia en esta zona, miren. Pues lastimosamente solo se llevó la mitad de los cafés que se traían para sembrar. Ya pues la otra mitad sí quedó aquí abajo. Se va a ir trayendo poco a poco porque ya ahorita es imposible de que un vehículo vaya a pasar por aquí. Sí, tal vez una moto, pero ya un carro aquí no puede pasar. Hay muchos hoyos. Ahorita pues esto de los hoyos y el mal estado de la calle empieza y va empeorando según como nosotros vamos a ir subiendo. Entonces aquí vamos preparados, venimos a ayudar y pues espero que este video, mis amigos, les haya gustado. Ahí voy a aprovechar para poder mandar un saludito a los suscriptores que están pendientes del canal, tanto como a los nuevos de allá de Izalco. Saluditos, bendiciones, gracias por el apoyo que me están brindando y pues también a los suscriptores que me han contratado como chofer en esta aventura. Y pues ya aquí andamos, sí, no ando manejando, pero sí estoy ayudando de otra manera porque he venido aquí a trabajar y aprender algo nuevo, mis amigos. Así que saluditos, Brenda, si está viendo el video, saluditos a su esposo. Pues ya primero Dios, ya estamos casi a nada de llegar a los 1000 y que pueda cumplir el propósito que me dijo de ser el suscriptor número 1000. Así que un saludito allá a toda la familia de Araceli. Gracias por la confianza que se me brindó. Y pues andamos aquí, mis amigos, documentando un poco de cómo inicia el trabajo. Nos hemos levantado aproximadamente a las 4 de la mañana. Hemos salido a recoger a todas las personas y tipo 6:30 íbamos llegando hasta aquí porque sí está algo retirado. Si me escuchan cansado, mis amigos, es porque ya llevo aproximadamente 20 minutos subiendo. Sí está algo difícil y pues vamos ahí, miren, con los zapatos mojados de la ocasión anterior. Si puedan ver, ahí va hasta bolsa
para no llevar los pies húmedos y pues poder venir a trabajar este día. Pues aquí estamos en los alrededores entre Aguachapán y Santa Ana. Creo que este es el límite de estos dos departamentos y pues ya estamos aquí entre el refugio y también del refugio, que sería del lado de Aguachapán, y de Chalchuapa, que sería del lado de Santa Ana. Entonces esta es una zona cafetalera. Es un proyecto que lleva pues la suscriptora de poder activar esta finca cafetalera. Pues primero Dios, podamos venir ya después, un año o unos 2 años después, y poder pues mostrar que ya la cafetalera ya empieza a sacar su producto. Miren, esto sería parte de los árboles que se han caído debido a la lluvia. Y suerte que este no cayó sobre la calle, sino que cayó sobre la vereda. Pero hay bastantes árboles que han caído y pues ya eso va dificultando un poco más el acceso. Gracias a Dios este día ha amanecido así, sin lluvia. Esperamos que esta jornada no nos vaya a afectar y pues que podamos avanzar. Ahorita lo que se está haciendo, ya que hasta donde llegábamos no es la finca, pero ya se está subiendo, ya que la finca no tiene acceso directo a la calle. Entonces dejamos los palitos de café en una parte para que después irla subiendo. Entonces ahorita que no se puede entrar carro, ya se está subiendo. Yo les estoy mostrando el mal estado de la calle y pues espero que también esto les vaya a servir para que las autoridades correspondientes, así como las alcaldías, que es una zona límite, por lo cual no solo es por el apoyo a las suscriptoras, sino que aquí pasan pues muchas familias que viven hacia arriba, viven transitando en toda esta calle y pues lo hacen a pie. Hay bastantes zonas de riesgo, así como unos árboles que están ya a medio caer, y pues sería bueno de que se les pueda ayudar en ese sentido, que la alcaldía pueda tomar pues papeles aquí en este asunto y poder ayudar a todos los que viven en esta zona, tanto a mejorar la calle como pues a limpiarla de los árboles que han caído. En las penúltimas veces que estuvimos viniendo, vimos que habían algunos grupos que andan en vehículos 4x4. Pues lastimosamente eran alrededor de 20 carros. Todos traían cadenas en sus llantas y deterioraron más la calle, lo que para nosotros nos hizo ya imposible subir. Y pues parte de ello, uno de los vehículos que nos estaba ayudando volcó debido a que habían dejado suelta la tierra. Entonces pues sé que muchos lo hacen por deporte, pero ahí también se hace un llamado a tener conciencia para las personas que viven en la zona. Sí, las calles son públicas, todos tenemos los mismos derechos, pero eso no nos da derecho o pauta a poder arruinar lo que para otros es una fuente de ingreso, que en ese caso pues transitar por aquí lo tienen que hacer sí o sí, y no lo hacen solo por diversión, sino que lo hacen porque van más a sus trabajos y venir y esquivando todos estos hoyos que ahora se han dejado debido a cómo ellos venían aquí a divertirse con sus vehículos. Pues no es muy justo. Entonces
sí, haciéndoles un llamado a que si lo hacen, pues también deberían de venir a apoyar a poder arreglar la calle, ya que debido a ellos se ha arruinado. Pero eso sí ya es más como un punto de conciencia social. Y pues si usted conoce a las personas que lo hacen, pues aconsejarlo, ¿verdad? A que si arruinan la calle, que vengan a ayudar a repararla. Y pues con eso no se les dice, miren, no lo vengan a hacer, sino que pues así como la utilizan, miren cómo dejan. Entonces estas son partes de donde las cadenas pues han ido haciendo hoyo. Más adelante está un poco peor. Yo les estaría mostrando, mis amigos. Esta es parte de los árboles que se han caído debido a las lluvias y al clima que se tuvo aquí en esta zona del refugio, mis amigos. Les decía por el uso de cómo iban, pues puede hacer de que un vehículo no haga tanto el daño, pero al subir 20 carros a la misma vez, pues esto es lo que más o menos va causando que la tierra se vaya aflojando. Esta calle era recta, miren, y ahí se puede ver toda la parte que se ha desbordado de aquí, porque esta calle llegaba hasta ahí, se ven los bordes. Entonces todo esto lo hizo un grupo de personas que les gusta lo de la aventura extrema, y es ahí donde yo les decía que no es que se les critique que lo hagan, pues, es un país libre, lo pueden hacer, pero sí es de tener un poco de conciencia a la hora de hacerlo. Era un grupo de, si no me equivoco, de Mitsubishi L200 que venían todos equipados para venir a este tipo de calles, y pues lastimosamente no por las llantas, sino que porque aparte de tener llantas apropiadas para este tipo de lugares, les habían puesto cadenas. Entonces eso hacía que por aquí se resbalaba y iban generando hoyos, y las lluvias que se vinieron pues fueron arruinando la calle. Donde hubo más problemas, y es aquí donde inicia pues que cualquier carro ya no entra, no por la altura, sino que por la inclinación que se tiene en este lugar. Y miren, este es uno de los hoyos que, como aquí les resbaló un poco la llanta, se fue haciendo el hoyo, y una vez se fue haciendo el hoyo, ya con la lluvia pues se fue lavando y lavando. Y mira a dónde estoy y qué tan profundo puede llegar a ser, aproximadamente 1 metro de profundidad que se tiene en ese hoyo. Y pues así ha quedado el mal estado de la calle, y es por eso de que a partir de ese día que volcó el vehículo, pues ya no se pudo subir más café en carro. Allá se puede ver más o menos, miren cómo está pues la calle de deterioro, y pues ya aquí es donde nosotros ya vamos rumbo hacia la finquita a seguir trabajando. Así que mis amigos, nuevamente pues aprovechar para poderles mandar un saludo a los suscriptores fieles, así como Ronnie Calderón General Construction, que es un canal hermano de el NSB. También a nuestro gran amigo René López, a nuestro amigo Elmer el fotógrafo, a nuestra amiga Brenda Marilyn Parras, a nuestra amiga Rosa Montenegro, a nuestra amiga Noemí, que recientemente está viendo todos los videos que estamos sacando. Y aquí podemos ver de que hay algunos que se van a ir por un atajo, miren, para poder ir hasta donde nosotros estamos trabajando. Y aquí con la suscriptora vamos a ir por el lado difícil. Entonces me voy a ir por acá para irles mostrando, mis amigos, cómo está pues esta calle, donde pues aquí es donde ya se hizo ese problema. Y pues
ya ahorita se nos hace ya difícil pues subir el café desde allá hasta aquí donde vamos actualmente, debido a que hasta aquí aproximadamente es como 45 minutos de caminata y todo hacia arriba, entonces eso lo hace un poco más difícil. Siguiendo con los saludos, mis amigos, pues también un saludito para nuestro amigo Víctor hasta Nueva York, y pues allá hasta Australia a don Jorge, que ahí por en veces pues ve los videos. También a nuestro amigo y canal hermano Ulises Blog SB. También un saludito a Michi Makeup, un nuevo canal que ha abierto la esposa de Ulises, que también pues los invito, si a usted le gusta eso de poderse maquillar bien, si es una ama de casa y quiere aprender a cómo maquillarse, puede ver el canal de Michi Makeup y decirle ahí: hey Michi, pues te recomendó el Nene, aquí estoy dándote el apoyo. Entonces ahí la pueden apoyar, mis amigos, para que de esa manera pues ella, al igual que yo, vayamos creciendo, mis amigos. Agradecerles, ya casi vamos a llegar a los 560, a los 960 suscriptores. Ya estamos pues cerca de la meta de los 1000 suscriptores, y lo último que les voy a estar pidiendo es que me puedan ayudar con las reproducciones de los videos, para que de esa manera también podamos llegar a las horas. Un saludito también a nuestro gran amigo Gerson de El Salvador a Texas, que es un canal en el cual pues graba en Texas y graba aquí en San Vicente. Próximamente vamos a ver qué día pues hacemos ahí una colaboración cuando él esté por acá por El Salvador. También tengo un amigo de aquí de Santa Ana que me invitó, lastimosamente todavía no he recibido el mensaje de WhatsApp para coordinar la colaboración, pero aquí le dejo el mensajito para que de esa manera pues se pueda comunicar y ver qué día nos ponemos de acuerdo y hacer algún video juntos, ¿verdad? Entonces aquí miren, es donde se ha lavado, se han venido estos árboles que interrumpen el paso a vehículos, aparte de los hoyos que les he ido mostrando anteriormente. Uy, ay. Y aquí ya vamos pues subiendo, medio tuve un resbalón, y pues como les mencionaba, para mí una nueva experiencia bonita, la verdad, esto del café. Y pues un saludito a Jackson, que pues allá en Estados Unidos él está aprendiendo a cómo pues hacer el producto y los derivados del café. Vino hace poco a El Salvador, estuvo en una finca cafetalera, le enseñaron el proceso desde que es el sembrado, le enseñaron el proceso del cultivo y ya un poco de cómo es que se va procesando el café. Así que saluditos, mi amigo, y pues aquí pues te espera El Salvador nuevamente hoy, por si querés venir a ver cómo es una finca desde cero. Allí pues le pedimos permiso a la suscriptora de poder venir y poder ver cómo va, y ahí podemos coordinar una visita. También pues a todos los suscriptores, mis amigos, pendientes que muy pronto va a haber un nuevo café, el cual pues lleva bastante esfuerzo, y sería bueno de que apoyen a ella, ya que está iniciando buen café. La verdad, se ha buscado de que sea lo mejor de lo mejor en el tipo de
de árbol que se está sembrando. Así que si ustedes andan buscando café de calidad, en unos 2 años aproximadamente ya va a haber un nuevo café, el cual va a usted poder disfrutar, ya sea viniendo aquí a El Salvador o yéndolo a comprar donde ellos lo vayan a distribuir, porque posiblemente lleven algunos cafés para vender allá en Nueva York o en otras partes de Estados Unidos, y ustedes pues puedan colaborar para que este café siga dando trabajo tanto a algunos campesinos, algunos pobladores, algunas personas que están aquí en la zona, que le dan mantenimiento a toda la finca cafetalera. Entonces, esta ha sido pues parte de mi experiencia. Es ya mi segunda vez que voy subiendo y vamos por aquí pues documentando esta área. Mira. Entonces así están algunos de los hoyos que están por esta zona y pues ya vamos subiendo. Aquí están algunos deslaves que han habido recientemente. Estos no estaban la vez que yo bajé o subí. Entonces sí me he olvidado, mis amigos, de poder mencionar, de poder darle un saludito. Ahí escríbanmelo y en la próxima yo se los mando. Les pido disculpas, la verdad, de que vamos caminando, la mente poquito a poquito va saltando ahí los nombres de todos los suscriptores que están pendientes de ahí del canal. Y pues así como allá a Miriam Benítez hasta San Martín, a los abuelos allá hasta Santiago Texacuango. Entonces hay bastantes pues suscriptores que están ahí pendientes y que les debo el saludo. Así que miren, así como está esta parte, está este árbol que está en punto de riesgo, que próxima lluvia posiblemente se venga. Pues así está parte de esta calle. Espero que este video les haya gustado. Les voy a mostrar ya arriba y pues algunas de las tomas que les voy a hacer llegando allá, para que puedan ver pues este sacrificio que se está haciendo para que primero Dios más adelante el café de aquí pueda producirse. Así que pendientes, mis amigos, nos vemos más adelante.